Hola a todos, bienvenidos a la segunda semana de nuestro curso de Introducción al Business Analytics. En el día de hoy les estaremos hablando del proceso analítico y cómo se pasa de una pregunta de negocio a insights que permitan tomar una decisión. Eh, Déjenme arrancar motivando la clase con algunos hechos estilizados. Eh, es muy común que los proyectos en ciencia de datos nunca lleguen a producción. eh, y en promedio 9 de cada 10 proyectos no logran llegar a la etapa de producción y quizás las razones más comunes por las que esto pasa es porque la pregunta o está mal definida o porque los datos están sucios o incompletos eh, sí, no se puede capturar la data o no existe la data o no se encuentra eh, una proxy dentro de los datos que nos permitan modelar el fenómeno o entender el fenómeno de la pregunta de negocio que se está planteando. Otra cosa muy clara o muy común en los proyectos que no llegan a producción es que el modelo no necesariamente generaliza. Ya más adelante les estaremos hablando, digamos, esto por qué, pero grosso modo es que el modelo no necesariamente alcanza a cubrir las necesidades de la pregunta de investigación. Y esta también es muy clara. Podemos, pues, digamos, cuando la pregunta no está bien definida, pues se llegan muchas veces el modelo puede arrojar respuestas que no son claras y no hay una decisión clara sobre cuál es el verdadero proceso. Entonces ahí la solución parte, pues, bueno, parte de las soluciones están en tareas bien elegidas, en roles claros, en focalizar bien la pregunta que se quiere plantear. Entonces, para nosotros ilustrar el proceso analítico, me gustaría que pensáramos en un escenario que vamos a seguir a lo largo de todas las etapas del proceso. Pensemos en una empresa de telecomunicaciones que pierde el 25% de sus clientes al año y en el que la pregunta de negocio es, ¿podemos identificar antes de que un cliente abandone la empresa para ofrecerles incentivos de retención? Esa es la pregunta pues, de negocio que queremos responder. ¿A qué se quiere llegar o qué se pretende con esta pregunta? Identificar si esa decisión puede cambiar en función de si yo identifico a quién llamar, qué oferta hacer, cuánto invertir en retención. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer unas cifras porque más adelante me gustaría plantear un tema de ROI, hacer unos cálculos de ROI muy a mano alzada. Piensen que el costo actual, pues digamos, de perder un cliente es 500, hablemos de 500 pesos anuales o $500 anuales por cada cliente perdido. Y uno podría pensar en crear tal vez un programa de incentivos en donde si yo sé quién es el cliente que me va a abandonar o que va a ser, digamos, sí, que va a salir de la empresa, que va a abandonar, pues yo creo un incentivo, no sé, pensado de 100 pesos para que la persona no se retire y con ese incentivo logro retener el 60% de las personas que se iban a ir. Ahora más adelante les cuento más o menos cuánto eso da, pero eso daría porque por lo menos el retorno a la inversión podría estar alrededor de 3 veces lo que, lo que se iba a perder. Entonces, déjenme arrancar, usar este ejemplo para ilustrar lo que es el proceso analítico. Entonces, este es un proceso más o menos estándar que tiene 7 etapas. Es un proceso que es iterativo, es decir, que una vez se parte de la pregunta y se logra llegar al proceso de comunicación y decidir si esto funciona o no, digamos, decidir qué hacer para contrarrestar lo que se aprende de la pregunta de negocio, pues digamos, básicamente hay que volver a evaluar, en un siguiente ciclo se vuelve a evaluar eh, todo el proceso y la idea es eh, casi que arrancar de nuevo desde cero con una nueva pregunta, con unos nuevos datos, limpieza, proceso de exploratorio, modelado, una comunicación de resultados y una decisión. Y se vuelve iterativo ciclo a ciclo esta, este proceso analítico. Claro, eso no quiere decir que una vez se resuelve una pregunta de negocio voy a tener que seguirlo resolviendo permanentemente, sino que simplemente completar ese ciclo nos va a generar nuevos datos y probablemente nuevas preguntas. Eh,
que si vale la pena volverlas a hacer, perdón, que si vale la pena continuar con estas preguntas, pues eso eso se decide en el campo. Pero básicamente el proceso arranca con plantear una pregunta, hacer un trabajo sobre datos, modelar o crear un modelo, ya sea más adelante vamos a hablar de modelos predictivos o modelos de clasificación o de segmentación, comunicar esos resultados y tomar una decisión. Vamos a ir paso a paso sobre cada una de los puntos. Deben arrancar con la etapa uno, que es la de formular la pregunta. Esta parece quizás el punto más obvio, eh, pero es quizás donde más se falla en el proceso de analítica. Y es que una buena pregunta de negocio tiene que ser específica, tiene que ser accionable y tiene que ser medible. ¿Específica en qué sentido? En que es qué, quién, cuándo, ¿cierto? Tiene que estar acotada a una persona, a un grupo de personas, a un perfil de personas, a un momento también. Tiene que ser accionable y es como qué decisión cambia, o sea, qué cambiaría si una vez resolvamos o lleguemos al proceso de toma de decisión de la pregunta, y tiene que ser medible. Y esto es súper importante. Eh, Otro de las cosas por las que normalmente falla el proceso analítico es porque se plantean preguntas para las que no hay datos y nunca encontramos una variable que sea proxy, que sirva para responder esa pregunta. Entonces, ese es uno de los temas, un tema importante, y es ojalá que sea medible, que se pueda medir para que la pregunta sea buena. Un ejemplo por ejemplo, en el caso de que los clientes que abandonan la empresa, un mal ejemplo, una pregunta de negocio es ¿por qué se van los clientes? ¿Sí? Porque es una pregunta muy amplia, es una pregunta muy general, versus una pregunta ya más acotada y es tanto al universo de identificar quiénes son, eh, y acotada también en una ventana temporal de 30 días. Entonces, ese sería, ¿qué clientes abandonarán en los 30 días? ¿Sí? ¿Qué clientes abandonarán la empresa en los próximos 30 días? Esa sería una buena pregunta, un buen ejemplo de pregunta porque es específica. Eh, y acá les dejo como un test o como un hint de alguna manera de cuál puede ser un buen test para saber si una pregunta es buena o no es buena. Y es, si yo te doy la respuesta, ¿sabrías qué hacer diferente mañana? Básicamente, si yo logro resolver esa pregunta, si te digo cuáles son los clientes que tienen más alta probabilidad de abandonar en los próximos 30 días, ¿podrías hacer algo para cambiar eso? Ese podría ser un muy buen test para la etapa de formular la pregunta. Pasemos a la segunda etapa, que una vez tenemos definida la pregunta, tenemos la pregunta acotada, que en este caso es qué clientes abandonarán en los próximos días. Viene la etapa de levantamiento de información para responder la pregunta. Esta etapa normalmente se le llama conseguir los datos o la etapa de datos. Para nosotros poder identificar quién abandonaría, quién es más probable que abandone la empresa en los próximos 30 días, necesitamos primero datos internos, historial de facturación, consumo, reclamos, pagos, peticiones, quejas, ¿cierto? Esos podrían ser nuestros datos internos, toda la información que tengamos de nuestro cliente, pero muchas veces esa información tiene que ser complementada con datos externos. Entonces piensen que, pues digamos, las empresas no operan necesariamente en un universo aislado, donde sus clientes están aislados del mercado, sino que obviamente, pues digamos, las empresas tienen competencia en el mercado. Entonces, información, por ejemplo, de presencia. Piensen en un servicio de telefonía por cable, perdón, de un servicio de internet por cable. Pues digamos, no todas las empresas tienen cobertura en todas las zonas geográficas. Entonces, lo más importante, muchas veces uno tiene que casarse con un operador de comunicaciones porque es el único que tiene cobertura en esa zona geográfica. Entonces, fíjense que si es un cliente que está en una zona donde hay competencia, donde hay cobertura geográfica de otras empresas, eh, podría ser información valiosa para nuestro modelo. Podría ser una de las variables más importantes para priorizar cuáles son los clientes más propensos a abandonar. Entonces, nuestro historial de datos funciona, pero requieren de un enriquecimiento con datos externos. Y finalmente, necesitamos una variable que le llamaremos target o nuestra variable objetivo, que es el cliente se fue sí o no. ¿Sí? Y entonces estos datos nos van a ayudar a aprender del pasado y nos van a ayudar a hacer
análisis prospectivos hacia el futuro, ¿sí? Ahora les cuento bien cómo lo hacemos cuando lleguemos a la etapa de modelado y el tipo de analítica que se puede hacer. ¿Cuáles son los desafíos comunes en esta etapa? Pues que normalmente la información muchas veces no está estructurada, está en formatos incompatibles, hay temas de ética y uso de la información, si eso se puede hacer. Por ejemplo, en Colombia hay una regulación sobre algunas plataformas no permiten hacer web scraping, es decir, hacer raspado de página web para extraer información, no es legal. Hay regulación sobre qué se puede y qué no se puede hacer sobre eso. Lo que uno normalmente termina, ¿cuál es la salida de esta etapa? Pues un dataset con datos en bruto, sin procesar, es decir, simplemente la información, esta es la etapa de levantamiento de la información, lo que se llama el raw data, que es como bases de datos sucias, ¿sí? Vamos a tener un diccionario de variables y unas fuentes documentadas. En la tercera etapa, que es donde quizás más se gasta tiempo en un proceso de analítica de datos, es entre el 70 y el 80% del tiempo viene en la limpieza y preparación de los datos. Es decir, tomar esos datos de nuestro ETL, más adelante hablamos que es el ETL, que es como nuestro repositorio de datos, jalar los datos, hacer una preparación, normalizar variables, eh, 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 que la información que no está estructurada, es decir, esta información que está, por ejemplo, en los PQRs. Un PQR, llegó una PQRS, una petición, una queja, un reclamo de un cliente, y el cliente dice, vea, estoy molesto porque el servicio se pierde, pues, digamos, 20 de los 30 días del mes no cuento con servicio, con cobertura. Bueno, cualquier otra información que uno pueda extraer, por ejemplo, esa información no estructurada y que se pueda terminar convirtiendo en variables, todo eso pasa en esta etapa que es la etapa de limpieza y preparación de la base de datos. Al final de esta etapa tendremos un dataset limpio, o sea, una base de datos limpia. En este caso piensen tenemos en las filas nuestros clientes, en las columnas información del cliente, es decir, historial de pagos, si ha presentado una PQR, si estaba molesto en la PQR, si hay competencia en la zona geográfica donde vive ese cliente, pues tendremos ya una base de datos más limpia con la que pasamos a nuestra siguiente etapa, que es quizás una de las etapas más importantes del proceso de analítica, y es lo que se llama el análisis y exploración de los datos. ¿Sí? ¿Qué se hace aquí? ¿Cuál es el objetivo aquí? Conocer los datos antes de empezar a modelar. ¿Sí? Ya vamos a hablar del modelado, pero esta etapa es súper importante. Entonces, aquí hay que hacerse preguntas típicas sobre las distribuciones, sobre las correlaciones entre variables, sobre el balanceo de las clases. ¿A qué nos referimos con el balanceo de las clases? Básicamente, si en nuestra base de datos tengo sobre representado o subrepresentado las personas que se han ido de la empresa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en mi base de datos tengo 20% personas que no se han ido de la empresa y 80% de personas que sí se han ido, pues tengo la muestra, digamos, mi variable de resultado está sobre representando o nuestro target está sobre representando las personas que se fueron. ¿Sí? Ese tipo de cosas son las preguntas que uno se plantea en esta etapa, donde uno intenta, por ejemplo, encontrar patrones. Normalmente suele estar desbalanceado nuestra variable target, que es un poco lo que les contaba ahora. Desbalanceado es que tengo mucha más gente que no se ha ido, pues porque, digamos aquí planteamos que el 25% de los clientes se van mes a mes, entonces podemos tener nada más el 25% de las personas que en nuestra base de datos que se han ido contra un 75% de las que no se han ido. Puedo tener personas con muchos reclamos, puedo tener personas que tienen, por ejemplo, un plan prepago, otras que tienen un plan postpago, qué sé yo. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la regla de oro? Hacer, digamos, y esto lo vamos a ver en la clase 5 y 6 de este curso, y es, vamos a aprender a graficar para empezar a contar historias con datos. Y esto es inclusive antes de modelar. Esto nos va a dar muchas luces de cuál es el modelo ideal para elegir. Y esto pues nos ayuda a entender con qué datos estamos trabajando y muchas veces hay análisis muy serios que nos ayudan a identificar patrones por segmentos, por ciertas categorías. Entonces la regla de oro de esta etapa es si no lo graficas, no lo entiendes. Entonces, una vez se surte esta etapa, pasamos a la quinta etapa, que es la etapa de construir y validar el modelo.
Entonces, no lo voy a enredar con nuestra base de datos, con lo que es la base de datos de entrenamiento y la base de datos de testeo, pero normalmente estos modelos se entrenan sobre unas bases de datos y se testean sobre otras bases de datos en las que nunca han sido, pues digamos, a las que el modelo nunca ha visto, ¿sí? Ya después hablaremos del modelado y abordaremos esto con más profundidad, pero estos modelos suelen tener algunas métricas de desempeño. ¿Cuál puede ser una muy buena métrica de desempeño? La precisión del modelo o el recall o la proporción de verdaderos positivos o la proporción de verdaderos negativos. Hay unas métricas que son muy claves, es, por ejemplo, en este caso podría ser que el costo de los falsos negativos sea, pues digamos que la proporción de falsos negativos sea mayor a la de falsos positivos, ¿cierto? No quisiera, en este caso, por ejemplo, que mi modelo dijera que una persona se va a retirar y que finalmente no se retire y que yo termine dándole un beneficio de 100 pesos mensuales o de 100 pesos a esa persona eh, y que la persona después realmente no se fuera a ir y pues terminé perdiendo 100 pesos, ¿sí? Después vamos a conversar con más calma de esto, pero en esta etapa es básicamente entrenamos un algoritmo para que aprenda del histórico de nuestros datos y después lo testeamos en una base de datos en la que ese algoritmo no ha visto. Esta etapa normalmente está a cargo del Data Science, ya vamos a hablar de eso, pero su rol como comunicadores o como Analytic Translator va a ser aprender a interpretar estos resultados para generar una respuesta. Y ahí es donde vamos a la etapa 6 que es cómo comunicar los resultados. Entonces, no basta con tener un modelo, hay que traducir eso en una decisión. Eh, a los stakeholders no les importa, no les importa qué tan bueno, qué tan malo es el modelo. A ellos les importa es, vea, yo identifiqué 2.500 clientes, 10.000 clientes que tienen una probabilidad del 75% o más de abandonarlos. Entonces, si nosotros le damos una oferta de retención de 100 pesos, recuperaremos el 60% de esas personas y ahorraremos alrededor de 750.000 pesos, que es lo que vamos a perder de los 500 pesos mensuales de cada persona por esos 2.500 clientes. Entonces, los elementos clave siempre son nada de jerga técnica, siempre que el análisis costo-beneficio sea claro y que la acción sea generar una acción de recomendación alrededor de esto. Eso es lo importante en esta etapa de comunicación de resultados. Y vamos a la última etapa, que es decidir y actuar. Y entonces aquí ya, pues digamos, la comunicación, una vez se comunican los resultados del modelo, se hace una sugerencia, pues ahí ya parte de los tomadores de decisión si se adopta la sugerencia o no se adopta la sugerencia. Y ahí terminaría pues la etapa o el ciclo de analítica. Entonces podría ser un plan de acción, vamos a segmentar, vamos a irnos primero por los clientes más rentables y a eso les vamos a ofrecer, o vamos a irnos por los clientes que tengan una probabilidad del 90% más. Y bueno, todas las estrategias que se tengan que diseñar ahí, que no vamos a profundizar en este momento. Vamos ahora sí con los tipos de tareas. Entonces, vamos a tener 4 tipos de tareas analíticas de clasificación. Por ejemplo, el ejemplo que hemos venido siguiendo, que es el de si una persona abandona o no. Entonces, clasificarlo como alguien que va a abandonar o alguien que no va a abandonar. Vamos a tener también tipos de analítica de predicción, que es yo quiero saber cuánto va a gastar un cliente, cuándo o cuándo por ejemplo, en temas de predicción, yo quisiera saber cuándo se me va a retirar un cliente eh, que podría, digamos, complementar el tipo de preguntas de clasificación. Y finalmente van a haber preguntas de segmentación, que es cuántos perfiles de clientes tengo, o inclusive dentro de esos que son altamente probables a abandonar la empresa, yo podría segmentarlos e identificar cuáles de aquellos son mis clientes más VIP o mis clientes más rentables e ir eh, a esos clientes más rentables. Entonces haría un modelo de segmentación que me los clasifique y me voy a ese grupo más rentable y sobre eso es que enfoco mi estrategia de retención de clientes.
Y una cuarta categoría que son las categorías de anomalías. Y esto es, por ejemplo, esto suele mucho estar linkeado con algunas tareas de clasificación y es, por ejemplo, detectar fraudes, un poco lo que hacen sus correos electrónicos cuando identifican un spam y automáticamente lo clasifica. Entonces, podría ser un tema de detección de fraudes o detección de outliers, valores extraños, patrones extraños. Esa es la cuarta tarea de las tipas analíticas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la clasificación, ahí entre paréntesis está supervisado. De eso hablaremos, supervisados y no supervisados hablaremos mucho más adelante, pero como les decía, por ejemplo, si un email es spam o no es spam, si un cliente me va a abandonar o no me va a abandonar, si el crédito tiene un riesgo alto, medio o bajo, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo el nivel de riesgo de un crédito? O, por ejemplo, la más clásica, que es la que se suele usar en estos cursos, que es si una imagen tiene un gato o tiene un perro. Eso es un ejemplo de una tarea de clasificación. Normalmente, la salida de ese tipo de tareas son una probabilidad, una etiqueta. Entonces, la probabilidad de que un cliente abandone es del 50, 60, 70% o con una probabilidad del 75% de este cliente va a abandonar. Y ahí se le asigna una etiqueta. ¿Sí? Y pues la decisión normalmente está en filtrar, priorizar, bloquear, activar ese tipo de decisiones. De las métricas hablaremos después, pero están métricas como de qué tan precisa es la predicción del modelo. Eso es muy, muy importante. ¿No? Nuevamente, las predicciones, la otro tipo de tareas que son las de predicción, entonces cuánto vender el próximo mes, cuál será la demanda de este producto. Fíjense que estas parecen preguntas generales, pero no necesariamente lo son. Aquí nuestra respuesta o nuestra variable de salida, nuestro target no es una variable de unos o ceros, es decir, si es spam o no es spam, sino que esto es una variable continua, es un número. Entonces yo quiero saber cuánto vender el próximo mes. Esto está acotado porque estoy diciendo cuánto, o sea, una cantidad, y estoy diciendo cuándo, el próximo mes. Entonces es una pregunta acotada, pero habla de cantidades o cuál será la demanda de este producto, en cuántos días llegará el paquete, cuál será el precio de la acción en el próximo mes. ¿Sí? Está acotado. ¿Listo? Y tiene unas métricas de desempeño, después hablaremos de eso. Una de esas es el RMSE o en español sería el error cuadrático medio. Ese podría ser unas métricas que en nuestra semana 9 cuando discutamos sobre métricas, hablaremos de eso. Pasemos a la tarea de segmentación. Entonces, esta quizás es la más clave y es como, digamos, en los perfiles de clientes que tengo. Normalmente el tipo de preguntas son como cuántos grupos naturales hay, cuántos clusters tengo. En esa palabra cluster suele estar muy asociada a tareas de segmentación. Entonces, ¿qué perfiles tengo? ¿Qué tipos de productos compran juntos? ¿Qué zonas geográficas son similares? ¿Cierto? Y nuestras salidas de este tipo de tareas normalmente van a ser grupos o clústeres, ¿sí? Entonces voy a tener, tengo 10.000 clientes, aplico una tarea de segmentación, identifico que tengo tres tipos de clientes dentro de esos 10.000, que tengo 7.000 que tienen unas características particulares, que tengo 2.000 que tienen otras características similares entre ellos y 1.000 más que tienen otras características similares entre ellos. Entonces, fíjense que aquí, al final lo que termino es identificar unos grupos, ¿sí? Eh, eh, que a diferencia, por ejemplo, una tarea de clasificación, yo aquí no observo el target, ¿sí? O esa variable de etiqueta, yo no la estoy observando. Igual que nuestra tarea anterior de, de predicción. Ahí también observo la etiqueta, observo el target. En estas tareas de segmentación nunca observo los clústeres, ¿sí? El algoritmo los identifica. Bien, vamos rápido con una comparación muy rápida sobre cuál tarea usar y dependiendo qué. Entonces, si hay un target, es decir, si yo puedo medir la variable de resultado, ¿sí? O nuestra variable de interés, si existe esa variable, entonces estoy en una tarea de clasificación o en una tarea de predicción, ¿sí? Y las salidas de ese tipo de tareas van a ser categóricas o numéricas, ¿sí? Categóricas para clasificación, numéricas para predicción. Si no conozco la variable de resultado, entonces lo más seguro es que yo debería estar en una tarea de segmentación. Es decir, donde la salida de ese modelo van a ser unos grupos, unos clústeres. ¿Listo? Preguntas claves para cuál elegir. Entonces, la más clave es si tengo
ejemplos históricos de esto, si tengo la variable de respuesta, si la observo en mi base de datos, si yo para gente en el pasado observé si se fue o no se fue de la empresa, ¿sí? O si en el pasado yo observé cuánto se vende normalmente de un producto en el mes de diciembre, ¿cierto? Si yo eso no lo observo, entonces estoy en una tarea de segmentación. Vamos rápidamente con los roles en el Business Analytics y ya con esto cerramos el tema. Entonces, roles en el Business Analytics. Nadie hace esto solo. Este es como el takeaway de esta slide, ¿no? Este proceso requiere diferentes habilidades y obviamente va a requerir de diferentes perfiles. Vamos a tener un ingeniero de datos. Básicamente se va a encargar de la primera etapa, va a ser el líder en la primera etapa, que es la etapa de limpieza, perdón, de limpieza de datos, de levantamiento de datos, ¿cierto? Y va a ser el encargado casi que de la limpieza de los datos, ¿sí? De levantamiento y limpieza de los datos. Esa, la segunda etapa, bueno, la etapa cuarta, que es ya la exploración, el EDA, la exploración de los datos y el análisis antes de hacer el modelado, normalmente está a cargo de un analista de datos, ¿sí? Este analista de datos toma esos datos, quien le entrega al ingeniero de datos y hace todo este trabajo de exploración y finalmente le entrega, pues digamos, la base de datos que recibió limpia, más todos estos patrones de análisis que hizo al científico de datos, que es quien construye el modelo, y finalmente está el Business Analytics, que es la persona que se encarga de traducir todo este conocimiento técnico a los stakeholders para que comunicarles o los resultados y hacer una recomendación. Entonces, en equipos pequeños de analítica de datos, normalmente el ingeniero de datos y el analista de datos suelen ser la misma persona. eh, o muchas veces el ingeniero de datos está por un lado, pero el analista de datos y el data science cumplen el mismo rol. Entonces, ustedes van a ver que muchas vacantes dicen necesitamos un data science o un pues, y le encargan además tareas de análisis de datos. Normalmente el data science es la persona que se encarga de todo este proceso. Eh, y muchas veces también se encarga de comunicar. Pero este rol es súper importante, el del Business Analytics, porque ya más adelante les cuento. Pero muchas veces estas tareas uno 2 y 3 pues el ingeniero de datos, el analista de datos y el data science, eh, son personas que conocen muy bien de los modelos y de los métodos, pero que no saben comunicar los resultados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace qué en cada rol? Entonces, por ejemplo, el ingeniero de datos en la parte de la elaboración de la pregunta apoya, pero no es su rol, su etapa más importante no es ahí. Aquí el más importante es el Business Analytics, que es esta persona o el analista de negocios, que es el que les digo, el Analytic Translator, que es el que se encarga de que la pregunta esté bien acotada. Fíjate que aquí el ingeniero de datos no tiene tanta participación o no es tan importante más allá de un apoyo, porque el ingeniero de datos solo va a colaborar, y solo lo digo entre comillas, con la etapa del levantamiento de los datos. Ahí es donde él va a brillar. Entonces, probablemente le va a decir al analista de datos y al científico de datos, oiga, no hay datos para hacer eso, ¿sí? O probablemente les diga, oiga, estos datos probablemente no los tenemos, ¿sí? En la etapa ya de datos, ahí quien lidera es el ingeniero de datos. Y los demás simplemente se dedican a apoyar, ¿sí? Porque sus funciones o sus capacidades no están ahí en construir el pipeline o construir hacer el levantamiento de datos. En la etapa de limpieza también suele estar el ingeniero de datos, ¿sí? Es decir, descarga los datos, hace el levantamiento de los datos y entrega una base de datos limpia que nuestro analista de datos toma en la etapa de análisis y exploración de los datos o el EDA y ahí lidera el analista de datos. Fíjense que ahí el ingeniero de nuevo pierde ese rol protagónico, pasa a ser simplemente un apoyo y digamos quienes más se integran ahí en un rol de colaboradores son el científico de datos y el analytic translator. Después viene la etapa de modelado y ahí es donde quien es la estrella es el científico de datos. ¿Sí? Y fíjense que el rol de los demás
más allá de apoyar, no es igual a colaborar como en la etapa anterior, sino que simplemente tienen que esperar que el científico de datos genere los modelos y viene la etapa de la decisión. Y fíjense que acá el ingeniero no aparece, el ingeniero de datos no aparece, el analista de datos colabora, y ya les voy a decir por qué, y el científico de datos apoya. O sea, aquí su rol es, yo ya entrego un modelo limpio, eh, entrego los resultados, les digo esto es lo que el modelo dice, pero quien debe comunicar los resultados es pues el Analytic Translator o el Business Analyst o el analista de negocios, pero fíjense que el analista de datos colabora. ¿Por qué? Porque en la etapa de EDA, el analista de datos también identificó patrones que probablemente sean importantes comunicarlos a los stakeholders. Entonces aquí finalizan los roles y las fases. Eh, y me gustaría que pensáramos en nuestro caso. Entonces, ¿cómo trabajarían los roles en esta pregunta de negocios de si abandona o no abandona una persona? Entonces, el analista de negocios o el Analytics Translator, que es el rol que ustedes deberían cumplir, ayuda a definir esa primera pregunta. ¿Quiénes harán, eh, quiénes abandonarán la empresa en los próximos 30 días? Hace todo este análisis de costo-beneficio para vender el modelo y toma, pues, digamos, una vez tiene el umbral, pues, digamos, hace una recomendación en función del análisis costo-beneficio que plantea. Sí, y ahí hace la recomendación. Ese es el rol del Analytics Translator. El ingeniero de datos integró los datos del CRM, ayudó a construir, hizo levantamiento de información, estandarizó, creó variables y al final entrega una base de datos limpia. Esa va a ser la tarea del ingeniero de datos. El analista de datos se va a encargar de entender esos reclamos, por ejemplo, cómo terminan después afectando el abandono o el no abandono de la empresa, va a identificar desbalanceos en los datos, bueno, hace un trabajo muy de exploración de datos, un trabajo muy importante. Después viene el científico de datos que entrenó el modelo, validó con las bases de datos de entrenamiento, de testeo, escogió la mejor métrica y escogió en función de las métricas, escogió los mejores modelos o el mejor modelo. Normalmente se hacen muchos modelos. Entonces escoge los mejores modelos, los compara y finalmente pasa esos resultados al Analytics Translator, que es quien va a hacer la comunicación. Entonces dice, vea, yo voy a recomendar, según todo el trabajo que hicieron los ingenieros de datos, el analista de datos y el científico de datos, cuál es la recomendación que hace, cuál es el costo, en este caso el ahorro potencial que tendría la empresa y cuál podría ser un plan de acción en función de lo que encontraron los resultados. Entonces, fíjense que eh, ahí se cierra el ciclo, se partió de una pregunta y se termina comunicando una recomendación. Entonces, aquí quiero que reflexionen y tómense un momento, si quieren, pausen el video. Y quiero dejarles acá algunas preguntas guías para sus proyectos. Y es, un proyecto no es exitoso porque el modelo sea el mejor, o sea, no es exitoso porque predice 100% sin ningún error quién es el que se va a ir y quién es el que no, sino es exitoso si logra impactar algo. Piensen que ustedes logran predecir muy bien un fenómeno que la empresa no va a poder hacer nada, ¿sí? No va a poder hacer absolutamente nada para cambiar el resultado. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuánto preguntas que uno debería usar para guiar esto? Bueno, ¿qué decisión específica cambiaría con este análisis? Eh, ¿Cómo mediré el impacto real? ¿Cuánto me va a costar si me equivoco? Si estoy diciendo que la persona no se iba a retirar y finalmente se retiró, ¿qué tal si se me retira mi mejor cliente y mi modelo dijo que no se retiraba mi mejor cliente? ¿Cierto? Ahí es donde está el éxito de que un proceso analítico termine bien. Entonces, para nuestra clase presencial, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Piensen en una pregunta de negocio real que a ustedes les gustaría resolver con datos. Puede ser cualquiera de la industria, pues, digamos, puede ser una fintech, puede ser del sector salud, educación, de donde ustedes quieran, del sector público, donde a ustedes se les ocurra, y deben traer esa pregunta de negocios y discutámosla en clase, ¿sí? Entonces,
como hablamos al principio, tiene que ser acotada, es decir, tiene que ser específica, debe implicar una decisión clara y debe ser medible con datos. Eso es clave, ¿sí? No traigan a la clase una pregunta que pues, puede ser muy interesante, pero que en la práctica no hay forma de medirla. Entonces, tómense en el tiempo de pensar cuál sería la pregunta, cuáles serían los datos que van a usar y arrancamos en esa discusión en la próxima clase. Entonces, por ejemplo, acá les dejo otro producto, otra pregunta de negocio, un ejemplo de otra pregunta de negocio. ¿Qué productos debería promocionar en Black Friday para maximizar el margen? Esa podría ser una pregunta. Y al final de todo esto que ustedes deberían poderle decir a los stakeholders como cuál producto promocionar, cuánto descontar y cuál sería, digamos, digamos, en teoría esa elección, productos, magnitud de descuento debería maximizar el margen de ganancia de la empresa. Entonces, en clase discutiremos esto en grupos sobre qué tarea analítica es, en qué fase se requiere, qué roles participan, cuál sería la, 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 la función de cada rol en la etapa de esa pregunta. Finalmente les dejo algunas referencias para que estas no son obligatorias. Si ustedes quieren ir a verlas, dan una miradita. Y acá está un link de donde sacamos esta cifra de que 9 de cada 10 proyectos nunca salen a producción. Y nos vemos en clase. Recuerden traer su pregunta de negocio.